Pues buenas tardes. Vamos a empezar lo que es la penúltima masterclass de este programa de 2014-2015. Para los que venís normalmente os habréis dado cuenta que yo no soy Adriana Moscoso, que es la secretaria general del Instituto. Adriana me ha pedido que la sustituyera hoy para presentar a Victoria Campoamor, que es nuestra ponente de hoy y que, como habéis visto en los carteles y en la presentación, es la jefa de licencias musicales en Europa, Oriente Medio y África de Google Play. Bueno, Victoria es una invitada y una amiga muy especial porque, aparte de ser una persona que ahora mismo trabaja en Google, yo conozco a Victoria desde finales del siglo pasado. Nos conocimos cuando yo entré en las GAE en el 99. Entonces, Victoria era directora internacional y de audiovisual, o fue primero de audiovisual y luego de internacional. Y, bueno, pude trabajar con ella aquí y participar en una serie de negociaciones. Tengo aquí, y le he dado el botón, que no, y ahora te estoy metiendo, ahí. He tenido que mirar su currículum porque después de estar Victoria en SGAE nos dejó y se fue a trabajar a la IMJV, que era la International Music Joint Alliance, que creo que fue de las primeras herramientas de bases de datos de cooperación entre entidades de gestión, y que fue quizás el principio de lo que ahora ya hay muchas otras bases de datos, pero fue quizás de las primeras. Y después de eso, Victoria se incorporó a la PRS, que es la sociedad de gestión equivalente a las GAE en el Reino Unido. Y estuvo ahí más de 10 años, ocupando probablemente los puestos más importantes como directora audiovisual, directora de sistemas, directora de distribución y directora de operaciones. O sea que tenemos a una de las personas más expertas en entidades de gestión, en propiedad intelectual y en el funcionamiento práctico y los cambios que se han producido a nivel digital en todo lo que es el mercado europeo del licenciamiento europeo. Es probablemente de las personas que más conoce o mejor conoce cómo hay que optimizar los recursos y las herramientas para lograr una mayor eficiencia entre las entidades de gestión y, por lo tanto, bueno, creo que va a ser una ponencia muy interesante de una persona que es una gran experta en todos estos temas. Hace un par de años, pues Victoria se pasó al otro lado de la barra, por decirlo, y pasó a trabajar con Google otra vez nos hemos vuelto a encontrar con Victoria porque hemos vuelto a negociar desde SGAE con Victoria para el licenciamiento de probablemente uno de los servicios que va a explicar hoy, que es el servicio de Google Play, la parte de la música. De hecho, Google Play fue una de las primeras licencias paneuropeas que firmó las GAE a través de Armonía, que es un hub de licenciamiento y que imagino que hoy hablará de eso Victoria, un hub de licenciamiento que unía el repertorio de SGAE junto con el de la sociedad italiana, que es la SIAE, y la sociedad francesa, que es SACEM. Es el cambio, el primer ejemplo del cambio que se ha estado produciendo a nivel del licenciamiento paneuropeo de la música, tras la fragmentación que se ha ido produciendo del repertorio que gestionan las entidades de gestión, que han pasado de un mundo tradicional de licenciamiento dentro de su propio país del licenciamiento del repertorio universal, pues hemos pasado a un licenciamiento paneuropeo del repertorio que administramos de forma directa. Este cambio ha sido muy complicado para las entidades de gestión, entiendo que también habrá sido muy complicado para los usuarios, pero bueno, eso es el cambio que ahora mismo se ha, digamos, consolidado con la Directiva de Gestión Colectiva que se acaba de aprobar y es el mundo en el que nos tenemos que mover actualmente. Si veis el programa de los ponentes que han participado en las masterclass de este programa, hay pocos o ningún usuario. Victoria pues representa un usuario fundamental, un proveedor de contenidos que es importantísimo para el futuro del licenciamiento y de la música y del mercado cultural y creativo a través de Internet, y estoy convencida de que su presentación
pues va a ser muy enriquecedora. Supongo que no estaremos de acuerdo en todo lo que diga, pero espero que eso pues dé pie para tener un debate después y poderle plantear una serie de preguntas, porque sé que aunque viene aquí defendiendo y de parte de Google, estoy convencida de que sigues defendiendo y siendo una apasionada de los derechos de autor. Bueno, y sin más, le cedo la palabra a Victoria. Creo que tienes que utilizar este micrófono. ¿Está conectado? No. ¿Sí? Sí, está conectado. Hola. Gracias, Cristina. Bueno, pues como Cristina me ha presentado ya y ya os ha contado quién soy, yo os quiero contar quién no soy, ¿vale? Porque también es importante. Yo no soy abogado, o sea que yo sé que hay muchos abogados aquí en la sala o futuros abogados. Si me hacéis preguntas de leyes, no os las sé contestar, ¿vale? Ya os lo digo de primeras. Yo trabajo en Google Play, que es parte de Google, pero no trabajo en YouTube. También ese es otro tema favorito de todo. Siempre que hablo en público siempre me preguntan cosas de YouTube y pues ahí no os puedo contestar tampoco. Y soy española, pero llevo 15 años en Inglaterra y me atasco mucho. Cuando yo me fui de España, pues mira, Google que tenía 2 años o así, y no había prácticamente servicios de música digital. Entonces hay palabras que yo me las he aprendido en inglés y no las sé decir en español. Así que si me atasco no es pedantería, que es que no sé. Bueno, pues con eso voy a empezar con mi ponencia. A ver, que me aclare yo con esto. A ver, hoy os quiero contar un poco los modelos de negocio, pero sobre todo el foco de mi ponencia o de mi masterclass es la licencia de música en Europa en el ambiente digital, que es lo que yo hago. Empiezo primero con los modelos de negocio y para hablaros de los modelos de negocio me voy a centrar en lo que conozco, ¿no? Que es en Google. Yo trabajo para Google Play, que es parte de Google, todo el mundo conoce quién es Google. A lo mejor el sistema operativo Android es menos conocido, es el sistema de Google para tabletas y teléfonos móviles y es un sistema abierto. Y como parte de Android está Google Play, que es el punto donde los usuarios de Android pueden acceder para contenido, ¿no? Tenemos 6 verticales, como se diga vertical, líneas de producto, me imagino, apps, games, juegos, películas, música, libros y revistas. Y yo llevo las licencias de música en el vertical de música y en el vertical de películas. Entonces, en Google Play tenemos... Tenemos 3 modelos de negocio en uno. Porque, bueno, como sabéis, Google siempre está muy centrado en el consumidor y en asegurarse de que la oferta, ofrecemos cosas que interesan a los consumidores. Y entonces nosotros pensamos, en nuestra experiencia, hay distintos tipos de consumidores o personas que consumen música de forma distinta, ¿no? Entonces hay personas a las que les gusta tener la música en propiedad, ¿no? Comprar una canción y tenerla para siempre, y para eso tenemos una tienda, la tienda de música. Este fue el modelo que empezó hace años con iTunes y que, bueno, nuestro sistema es un poco distinto porque, como todas las soluciones Google, suelen estar basadas en la nube, ¿no? Y entonces, cuando tú compras una canción en Google Play, en nuestra tienda, lo que compras es un acceso perpetuo a esa canción en la nube. Entonces, no hace falta que te lo bajes o te lo descargues o como te descargues al teléfono o al ordenador, lo puedes oír siempre que estés conectado a Internet y, bueno, luego si lo quieres escuchar cuando estás con Internet, puedes hacer una bajada temporal. Pero bueno, el sistema es un sistema en propiedad. Luego hay otro tipo de usuario que prefiere simplemente acceder a música, ¿no? Entonces ahí tenemos un servicio de suscripción por el que, si pagas una cantidad mensual, pues tienes acceso a la librería de canciones que tenemos en el servicio, que son 30 millones de canciones. Y hay el tema de los servicios de suscripción es un tema que está muy de moda ahora mismo. Hay muchas variantes, ¿no? Desde sistemas de suscripción a un precio restringido que restringen el acceso, ¿no? al número de obras, o solo puedes acceder a través del ordenador, no del móvil. Pero también una cosa que es importante, yo pienso, por lo menos para nosotros, es ofrecer al usuario algo que nos diferencie de los servicios que no son legales, ¿no? Y, por ejemplo, en este tema, hace un año, sí, hace más o menos un año, Google compró una radio digital americana que se llama Songsa, no sé si la conocéis, pero Songsa es muy famosa, al menos en Estados Unidos, porque
por cómo crean las playlists, ¿no? No sé cómo se dice playlists. Y tienen lo que en inglés se llaman curators, que son gente expertos en música que se encargan que se dedican, su trabajo es crear esas playlists, ¿no? Entonces Songsa es conocida porque crea playlists que luego ofrece al usuario en función del estado de ánimo o en función de la actividad o el momento del día, ¿no? Entonces Google compró Songsa y lo integramos con Google Play. Y entonces, por ejemplo, tú si te metes en Google Play en servicio de suscripción, pues la primera pantalla que tienes te dice: hoy es jueves por la tarde, quiero música para irme de copas con mis amigos, o quiero música, estoy deprimido, quiero música que escuchar cuando me ha dejado mi novio. Yo qué sé, hay un montón de situaciones distintas y hay muchísimas playlists que hacen que, bueno, es una forma de consumir música que es distinta y yo pienso que tiene mucho futuro también. Y el tercer modelo que tenemos es el modelo del Cloud Locker, que no tengo ni idea de cómo se dice en español, la nube, que permite al usuario guardar o almacenar la música, su música en la nube, ¿no? Hasta 50.000 canciones gratis para el usuario. Y así pues tienes no solo la música que haya comprado de Google Play, sino la música que tenga de cualquier que haya comprado de cualquier servicio digital o MP3 en un CD, etcétera. Además de estos tres modelos, pues existen otros modelos que nosotros no tenemos en Google Play, pero que también existen en el mercado. Por ejemplo, el famoso freemium, no sé si le llamáis así en España, que es acceso a música streaming también, pero sin tener que pagar una suscripción, sino basándose en ingresos por publicidad. Y hay mucha discusión ahora mismo sobre este tema, ¿no? con gente que opina que el sistema freemium pues, ha devaluado el valor de la música y gente que opina que el sistema freemium es una forma de monetizar a la gente que no va a pagar por música, ¿no? Que por lo menos así, a través de la publicidad, pues se consigue monetizar a esos usuarios y que también es una forma de atraerlos para luego quizás interesarles en el servicio premium, ¿no? Y el último modelo que yo conozco es la radio digital, que pues es parecido también basado en ingresos por publicidad, pero con menos interacción con el usuario, ¿no? Más en el sentido tradicional de radio. Y pues esos 5 modelos son los más populares. Y no sé, yo creo que será interesante ver cómo evolucionan, ¿no? Nosotros, como tenemos estos tres, hemos visto la evolución. Al principio, la mayor parte de nuestros ingresos venían de la tienda y ahora hay un cambio a favor del modelo de suscripción. Entonces, será interesante ver cómo evolucionan estos modelos y si en unos años sigue existiendo el modelo de propiedad o simplemente es acceso. Pues ahora quiero hablaros un poco centrarme en el tema de cómo se licencia la música en el entorno digital en Europa, ¿no? Y para ello quiero hablaros primero un poco de la teoría, hablando del modelo tradicional y los cambios que ha habido y cómo funciona ahora, y luego un poco la práctica, ¿no? El proceso, los retos que nos encontramos al principio cuando todo este tema surgió, cómo los conseguimos solucionar y qué temas siguen pendientes y cómo surgen en las negociaciones entre los servicios digitales y las sociedades de gestión. El modelo tradicional. Pues como todos sabéis, el modelo tradicional es, como decía Cristina antes, una sociedad de autores en cada país, a veces dos, una de derechos de ejecución, otra de derechos de reproducción mecánica, pero trabajando como una, ¿no? Una sociedad de autores en cada país y luego contratos de reciprocidad entre sociedades de autores, de forma que cada entidad de gestión en un país determinado controla el 100% del repertorio mundial en ese territorio, ¿no? Entonces, era muy sencillo. Si eras una cadena de radio inglesa, te ibas a PRS y te daba una licencia para utilizar música en Inglaterra, el repertorio mundial. Una televisión francesa, te ibas a SACEM y te daban el repertorio mundial en Francia. Y aquí pues eres un restaurante español y tienes una licencia con SGAE y puedes utilizar cualquier música siempre que estés en España. Pero este modelo, que había funcionado muy bien, y sigue funcionando muy bien cuando el ámbito es nacional, no funcionaba tan bien en el ámbito digital. Hubo una serie de cambios que
que surgieron en este entorno, para mí los más importantes fueron estos dos que tengo ahí puestos, la música sin fronteras y las licencias directas. La música sin fronteras. Aunque cuando surgieron los servicios digitales ya llevaba la Unión Europea muchos años funcionando y funcionando bien, en temas musicales la explotación seguía siendo muy nacional. Las cadenas de radio eran nacionales, las cadenas de televisión, la venta de discos, etc. Entonces, pero cuando llegaron los servicios digitales, esto ya no funcionaba, ¿no? Los servicios digitales querían lanzar en Europa sin tener que buscar licencias con cada una de las entidades de gestión en cada país. Y entonces, esto era un tema que era muy interesante para la Comisión Europea porque, bueno, obviamente querían libertad de movimiento, libertad de comercio entre los Estados miembros, ¿no? Entonces, en aquel momento yo recuerdo que se hablaba de 3 opciones, ¿no? 3 modelos. El modelo tradicional de licencias que se desestimó desde el principio porque obviamente lo que quería la Comisión era libertad para poder licenciar en Europa, ¿no? Entonces ese modelo no funcionaba. El segundo modelo que se estudió en aquella época, se discutió en aquella época, era un modelo basado en competir por licencias. Y esto es, por ejemplo, como si yo soy Google Play y, por ejemplo, PRS viene y me dice: mira, yo te doy una licencia por el repertorio mundial para toda Europa y te cobro, yo qué sé, el 20%. Y luego viene SACEM y me dice: yo te doy lo mismo, el mismo territorio, pero en vez de 20% te lo ofrezco por 10%. Y luego viene SGAE y me dice: pues yo lo mismo, pero por 5%. Entonces, claro, ya veis que eso lo que hace es que se devalúe el precio de la música, de los derechos, que no es lo que los derechohabientes, ni la Comisión, ni nadie estaba buscando. Entonces, esa opción tampoco funcionó, obviamente. Y al final, la opción por la que se optó fue por competir por repertorios, que esto lo explico un poquito más cuando hable de las licencias directas, ¿no? Esto lo que hizo fue que en mi mapa de Europa que tenía yo antes, ahora, en lugar de irme a la SGAE a buscar a que me dé una licencia para el repertorio mundial en España, me tengo que ir a cada sociedad. Ellos me dan una licencia por su repertorio en Europa. O sea, yo tengo una licencia con PRS en el Reino Unido que cubre el repertorio de PRS en el territorio europeo. Con SACEM, el repertorio francés en el territorio europeo. Con las SGAE, el repertorio español en el territorio europeo. Pero además de esto, había otro tema que resultó en el cambio del que os hablaba antes, ¿no? Que es las licencias directas. Y para hablar, esto lo hago con un esquema. Esto afecta a los derechos anglosajones, ¿no? En el mundo anglosajón, el autor cede los derechos de ejecución a la sociedad de autores y los derechos de reproducción mecánica al editor. Y luego el editor pasaba sus derechos a la sociedad para que la sociedad lo gestionara por el editor, ¿no? Entonces los usuarios iban a la sociedad de autores y conseguían los 2 derechos de reproducción mecánica y de ejecución en un punto único. Pero durante mucho tiempo, o durante bastante tiempo, había habido cierta tensión por parte de algunos editores de música y con algunas entidades de gestión por temas de transparencia, por temas de velocidad de respuesta, por temas de eficiencia y tal, pero sobre todo porque los editores opinaban que, como las sociedades de gestión no tienen ánimo de lucro, era más complicado para estas entidades negociar los términos comerciales en un contrato, una licencia. Ellos argumentaban que estaban en una posición más favorable o mejor posición, perdón, los editores para poder negociar con los usuarios el precio de sus derechos. Entonces, en ese punto, los editores de música anglosajona decidieron licenciar sus derechos ellos mismos. En ese punto, el problema que tenían los usuarios, los servicios digitales, es que tendrían que haber ido a la entidad de gestión, a la sociedad de autores, a conseguir una licencia para los derechos de ejecución y al editor para conseguir una licencia por los derechos de reproducción mecánica. Y esto no funciona, es una pesadilla para los usuarios, ¿no? Como dice, yo tengo un compañero que dice: esto es como hoy comprarte el zapato derecho en una zapatería y el izquierdo en otra zapatería. Si te compras el derecho y luego te vas a la zapatería del izquierdo y te lo dicen que te cobran 20 veces más y no tienes dinero, que te quedas con un zapato y ¿qué haces con el zapato? Pues eso, lo mismo. Entonces hubo mucha discusión, mucha tensión, vosotros os acordaréis, Cristina y Clemente, y yo pienso, como ponía al principio de mi ponencia, que cuando hay problemas, las soluciones se consiguen con colaboración.
Y en aquel punto la tensión y los retos se solucionaron con la colaboración entre los editores y las sociedades de autor. Y a mí personalmente me parece que la consecuencia de esto fue tuvo un resultado muy positivo para los derechohabientes, ¿no? Lo que pasó entonces fue que los editores llegaron a un acuerdo con las sociedades, dijeron, bueno, vamos a colaborar, vamos a crear una entidad para poder licenciar nuestros derechos juntos, para que los usuarios puedan ir a un punto único, y ahora yo quiero decidir con qué sociedad de autores yo trabajo, ¿no? Y entonces en ese punto las sociedades de autores como competían un poco unas con otras, ¿no? Para ofrecer mejores términos a los editores, lo cual resultó en condiciones favorables para los derechohabientes. En el caso que tengo aquí en mi ejemplo con Sam Smith, Sony ATVMI ha creado una entidad de Special Purpose Vehicle, no sé cómo, una entidad para licenciar los derechos con PRS y con GEMA, la sociedad alemana, pero bueno, todos los editores están cooperando con distintas entidades de gestión. Entonces, en mi mapa de Europa que os enseñaba antes, aparte de tener licencias con cada una de las entidades de gestión para el repertorio que representan, también tenemos licencias con estas entidades que os decía que han creado los editores con las sociedades de autor. Por ejemplo, los editores independientes anglosajones se han unido en una iniciativa que se llama Impel, que lleva PRS, pero por ejemplo, pues Universal está en colaboración con SACEM, y cuando queremos el repertorio anglosajón de Sony EMI, pues vamos a Solar. Es un modelo complicado, es un modelo un poco un puzzle, pero bueno, es un modelo que funciona, que nos costó, ¿verdad? Vamos, tener todas las licencias negociadas y antes de lanzar en un territorio concreto tienes que tener todos los repertorios cubiertos, a no ser que quieras lanzar sin un repertorio determinado. Entonces esto es complicado, pero bueno, funciona. Pero ¿cómo funciona en la realidad? ¿Cómo funciona? Esta es la teoría. ¿Cómo funciona en la práctica? Vale, pues en el modelo tradicional los autores, las sociedades de autores tenían dos interlocutores, como si dijésemos, ¿no? Por una parte los autores y por otra parte los usuarios, ¿no? Los autores envían a las sociedades de autor información sobre las obras que controlan, los registros de obras, ¿no? Que las sociedades de autor almacenan en sus bases de datos de documentación. Esta canción compuesta por este autor, tal porcentaje, derechos de ejecución, tal. Por otro lado, los usuarios envían dos cosas a las entidades de gestión, dinero, que pagan por las licencias que les han dado, y documentación de las obras que utilizan. Los datos de las obras que utilizan se almacenan en una base de datos y luego se comparan, se codifican. Esta canción que pusieron en esta cadena de radio es esta obra de mi autor y así saben las sociedades de autor cómo pasar el dinero, cómo pagar el dinero de los usuarios a los autores, ¿vale? Esto es súper simplificado, obviamente, como todos sabéis, es mucho más complejo que esto, pero bueno. Este es el modelo tradicional. El modelo digital es muy parecido, pero hay un matiz que parece simplemente un matiz, pero que luego cambia mucho las consecuencias prácticas, ¿no? En el modelo digital seguimos teniendo, por un lado, los autores y por otro lado, los usuarios, los servicios digitales. Los autores, esto no cambia, siguen enviando las obras, sus registros de obras a la sociedad de autor, siguen almacenándolas en las bases de datos y los usuarios siguen enviando datos a las sociedades de autor. Y aquí está la diferencia. Ahora, las sociedades de autor ya no controlan el 100% del repertorio, controlan una parte del repertorio, ¿no? Como se explicaba antes. Por ejemplo, las GAE ya no controlan el repertorio anglosajón. Entonces, al hacer esta comparación de las canciones que se han usado con las canciones que ellos representan, tienen que enviarnos a nosotros, a los usuarios, la factura con el detalle de qué obras representan. ¿Vale? Entonces, ¿qué obras y qué porcentaje en las obras? Hay obras que son obras escritas en colaboración que pues, representan solo un porcentaje de la obra. Y una vez que esa información de facturas, bueno, CCIDs es el formato, se recibe, entonces ya es cuando el dinero, los pagos, el dinero fluye, ¿no? ¿Cuál es el reto de este sistema? Pues, a ver, en nuestra tienda, la tienda de Google Play en España tiene todo tipo de canciones, ¿no? 30 millones de canciones francesas, españolas, inglesas y tal.
Entonces nosotros tenemos que enviar la información de qué canciones han comprado en nuestra tienda en España a todas las sociedades con las que tenemos contrato o licencia, ¿no? Porque todas tienen repertorio en nuestra tienda. Entonces enviamos nuestro fichero con información de las ventas en Google Play España a todas las sociedades de autor con las que tenemos contrato. Ahí he puesto un ejemplo nada más porque no me caben todas, ¿eh? Entonces, luego cada una de esas sociedades de autor, como os explicaba antes, procesa los datos que les hemos enviado, ¿no? Entonces, intentan unir las canciones que ya se han comprado en nuestra tienda con las canciones registradas en su base de datos e identificar cuáles controlan ellos. Entonces, una vez que hacen eso, cada sociedad de autores nos envía la factura, ¿vale? Entonces, imaginaros por un momento una obra que se ha vendido en España, en Google Play, en nuestra tienda, y es una obra que tiene un autor inglés, un autor español, un autor francés, un autor de varias nacionalidades, ¿no? Cuando mandamos esa documentación a las sociedades de autor, cada una de ellas va a intentar codificar esa canción, encontrarla en su base de datos para ver qué porcentaje reclaman, ¿no? Entonces, aunque la obra en cuestión es la misma y tendría que estar documentada exactamente igual en cada una de esas bases de datos, todos sabéis que cuando la información se manipula es difícil que si se manipula en distintos sitios el resultado final sea el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Gema me manda una factura diciéndome yo para esta canción controlo el 25%, PRS me dice yo controlo el 50%, SGAE me dice yo el 75%, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que las reclamaciones para una canción determinada suman más del 100%. Esto es lo que estaba pasando al principio cuando todo esto surgió y creó mucha tensión porque nosotros aún no estábamos en el mercado, ¿no? Google Play, pero los servicios digitales que sí que estaban, pues decían yo no puedo pagar más del 100% por una obra, por favor solucionad este problema, que esto, o sea, a ver qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Entonces, como os decía antes, problema. La solución, desde mi punto de vista, colaboración. Entonces, hay 3 ejemplos de colaboración que hacen posible que este problema ahora mismo no sea tal, ¿no? El primer ejemplo de colaboración empezó con la sociedad inglesa PRS y la sociedad sueca Steam, que se unieron, ahora también la sociedad alemana, que se unieron y crearon una empresa que se llama ICE. Y la visión detrás de ICE es que en vez de tener 3 bases de datos de documentación, una para cada sociedad, la comparten y tienen solo una. Entonces, cuando nosotros enviamos los datos nuestros y ellos lo intentan unificar, codificar, solo lo tienen que hacer con una base de datos, con lo cual no va a haber problemas de conflictos entre los porcentajes que nos reclaman estas sociedades. Otro ejemplo de colaboración es el ejemplo de las sociedades francesa, española e italiana que crearon Armonía, que es una entidad que no solo está centrada, que está más centrada quizás en ofrecer un punto de licencia único, como decía Cristina antes, pero también estas sociedades colaboran desde el punto de vista del proceso de datos porque hay un primer punto de codificación, como si dijéramos, para evitar que haya distintas decisiones a la hora de unir esta canción con las alternativas en la base de datos. Y eso también facilita o evita, como si dijésemos, los conflictos entre las reclamaciones que nos hacen esas entidades. Pero bueno, hay muchas otras sociedades, yo tengo ahí a los polacos como ejemplo, pero bueno, es porque tenía el logo de los polacos, no por nada especial. Hay muchas otras sociedades que no están colaborando y entonces el problema sigue existiendo, ¿no? De nuevo, era necesario colaborar y la solución al problema es el Protocolo de Londres, que se llama así porque se acordó en Londres, ¿no? Y para explicaroslo, lo tengo que hacer con un dibujo porque si no es muy complicado, pero imaginaros que ese rectángulo que tengo ahí es el valor de los derechos de la tienda de Google en España, ¿vale? En un periodo determinado. Pues según nos llegan las facturas de cada uno de las entidades de gestión o de los editores, hay, ¿cómo se dice? Overclaims, disputas y el resultado podría ser que hay que pagar más de lo que corresponde, pero no es el caso
porque siempre hay un número de obras que nadie identifica. Son obras que no se pueden identificar pues porque no están registradas o porque la información no es suficiente para poder identificar qué obras son. Y el Protocolo de Londres se basa en lo siguiente. Se acordó entre las entidades de gestión, los editores y los servicios digitales, después de muchas reuniones que Clemente y yo fue cuando volvimos a reconectar. Entonces, muchas reuniones y muchas discusiones y muchas negociaciones, al final se acordó que los servicios digitales pagarían a cada uno de los licenciantes su factura al completo. Independientemente de que pudiera haber disputas, las facturas se pagan al completo. Y luego, cuando al final de pagar todas las facturas existe dinero que todavía no se ha identificado, ese dinero se paga a la sociedad local. En el caso de las ventas en España, a la SGAE. En el caso de las ventas en Inglaterra, a PRS. Este es un modelo que funciona para todos los involucrados, ¿no? Por una parte, para nosotros es una forma de poder pagar todos los derechos que tenemos que pagar a los derechohabientes. Si no pagamos todos los derechos, el Departamento de Finanzas se desquician porque no pueden cerrar las cuentas del año y bueno, es una pesadilla para nosotros. Y es positivo para las entidades de gestión porque están recibiendo el dinero al 100% de lo que reclamaron, ¿no? Y además, pues bueno, hay una especie de salvaguarda ahí, porque la sociedad local, una vez que recibe, se llama residual, ¿no? Una vez que recibe este pago, luego se encarga de cualquier conflicto, de cualquier reclamación que haya, ¿no? Y así se puede cerrar el ciclo. Bueno, pues esto es cómo funciona el tema de intercambio de documentación, de pagos y un poco cómo conseguimos con la cantidad de retos que nos encontramos al principio, solucionar y buscar soluciones de una forma que favorezca a todos, ¿no? Y es a través de la colaboración de los editores con las sociedades de autores y con los usuarios también. Y ahora, para terminar, os quiero hablar un poco también de las negociaciones, ¿no? Y los retos que nos encontramos cuando negociamos con las entidades de gestión y los editores, y ellos con nosotros, obviamente. Cuando hablamos de negociaciones, el punto más importante que siempre se habla es el tema del precio, ¿no? El precio, ¿cuánto me vas a pagar por utilizar mis derechos? Y bueno, luego hay otros temas, ¿no? Que os comentaré ahora, de documentación y respuesta y tal. Pero bueno, si nos centramos en el tema del precio, el primer reto que nos encontramos es que, por un lado, tenemos los dueños de contenido que consideran que, bueno, pues los autores, ¿no? Yo he creado mi obra y yo quiero que mi obra se venda a un precio determinado, mi obra es muy importante para mí y yo no la quiero regalar, etcétera. Y por otro lado tenemos a los consumidores, ¿no? Que pues quieren pagar lo que quieren pagar. Y yo os contaba antes que no soy abogado, yo soy economista, y me acuerdo cuando estaba en la facultad que mi profesora de economía nos decía: el punto del precio lo determina el punto de intersección entre la oferta y la demanda. El problema que tenemos aquí en este modelo nuestro, en este negocio nuestro, es que hay opción a música por la que la gente no tiene que pagar un precio, ¿vale? Y eso, nos guste o no, pues está ahí y no se puede ignorar. Pero bueno, suponiendo que, ahora hablo un poco de las soluciones, ¿no? Pero suponiendo que hay acuerdo en el tema de precio, el siguiente reto es acordar pues cuánto hay que pagar, cuánto me vas a pagar a mí por utilizar mis derechos, ¿no? Y ahí, pues obviamente existe tensión entre los usuarios y los proveedores de contenido. Ahora mismo hay discusiones, por lo menos en el Reino Unido. Yo no sé si aquí en España también estáis hablando de este tema, pero allí en Inglaterra hay mucha discusión sobre el valor, lo que es justo, qué es el valor justo, y concretamente hay una iniciativa por parte de los autores sobre el valor de los derechos de autor y frente a lo que se paga a las discográficas, ¿no? Y siempre hay mucha tensión porque, bueno, los autores es la forma que tienen de ganar dinero para vivir y el porcentaje que reciben pues es menos de lo que consideran, etcétera. Desde el punto de vista de los usuarios, nosotros la inmensa mayoría de lo que generan nuestro servicio lo pagamos a los derechohabientes, ¿no? Ya sea discográficas, editores, autores. Entonces, además de eso, luego tenemos que pagar pues, temas de tarjetas de crédito a los bancos, etcétera, y cubrir costes, ¿no? El margen, esto es una cosa que todo el mundo sabe, el margen en los servicios digitales es muy, muy estrecho, es un margen mínimo. Entonces, nosotros, es importante, obviamente, pagar a los autores y pagar
a los derechohabientes, pero es también importante no tener pérdidas, ¿no? Y poder cubrir los márgenes y poder seguir existiendo, ¿no? Entonces, esta tensión que existe ahora mismo entre los editores y las discográficas, pues es una cuestión a la que nosotros obviamente nos mantenemos al margen, nos interesa, nosotros queremos pagar obviamente y bueno, pues el único mensaje que nosotros mandamos, a mí cuando me preguntan sobre este tema, pues siempre tengo que decir que es una cuestión que nosotros no opinamos, pero que es importante que exista un margen al final, porque si no el negocio hay que cerrarlo, ¿no? Y las soluciones. Pues las soluciones, como ya he dicho varias veces, desde mi punto de vista, son soluciones que hay que buscar en colaboración. Yo pienso que para poder vencer al tema de la piratería está en conseguir que las opciones legales sean más atractivas para el usuario, ¿no? O sea, conseguir que haya un producto, por ejemplo, os contaba antes el tema de cuando compramos Songsa, ¿no? En inglés, en Google Play se llama concierge, ofrecer a los usuarios las playlists estas que están hechas por expertos, es una forma fantástica de descubrir música nueva, dar mejor accesibilidad. También es importante considerar el tema de precios, ¿no? Y eso es inevitable. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, mi hijo mayor acaba de cumplir 18 años y el otro 16, y yo veo, ellos pagan por música, bueno, mamá paga por la música, ¿no? Pero yo, sus amigos, yo les veo que pues, no pagan y es un tema que me preocupa porque es que es una generación que perdemos, ¿no? Entonces hay que pensar en qué sistemas de precios podemos poner en marcha para conseguir que gente con menor poder adquisitivo pueda pagar, que sea una propuesta atractiva para el consumidor, ¿no? Y entonces hablamos de descuentos muchas veces, ¿no? De descuentos por familias, descuentos a estudiantes, descuentos si te suscribes por un año, etcétera, ¿no? Y ahí es donde hay a veces un poco de fricción con las entidades de gestión, pues porque desde el punto de vista de los derechohabientes, en el momento que empiezas a descontar y a bajar el precio de la música, es un tema que crea mucha tensión y entonces, bueno, pero hay un diálogo abierto con las entidades de gestión. Nosotros en Google Play siempre estamos muy orgullosos de tener muy buena relación con las entidades de gestión, los editores. Y bueno, hablamos de esto constantemente. Yo con Cristina y con Clemente pues es un tema que tocamos y que seguiremos tocando. Porque, o sea, desde mi punto de vista es si nosotros podemos demostraros que una serie de ofertas o promociones funcionan a largo plazo porque consiguen que al final haya más dinero que fluye a través del sistema y que va a los autores, pues es una cosa que deberíamos investigar juntos, ¿no? No se trata de buscar iniciativas totalmente separados, se trata de colaborar y buscar soluciones que beneficien a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, bueno, nosotros hemos lanzado ya el servicio nuestro prácticamente en toda Europa y estamos mirando en territorios más allá de Europa, ¿no? En territorios en los que el poder adquisitivo no es el poder europeo. Y en esos territorios el precio al consumidor no va a ser los 9,99 euros, porque es que eso no es, bueno, es ley de mercado, vamos. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en negociaciones con una entidad de gestión que no quiere que su música esté disponible a menos de un precio mínimo. Entonces la cuestión es, bueno, pues nuestra opinión es que mejor bajar el precio que no tener sistemas legales para opción para el público, ¿no? Porque, bueno, como está la alternativa de la piratería. Por supuesto, vosotros a lo mejor pensáis distinto, ¿no? Pero en el caso de que no se llegue a un acuerdo, pues hay que plantearse, ¿lanzamos sin ese repertorio o nosotros nos encargamos de pagar ese mínimo pues con pérdidas? Estos temas aún no están completamente solucionados y es según los modelos de negocio cambian y se buscan alternativas y se buscan ofertas. Yo siempre he trabajado en colaboración y siempre estoy muy orgullosa de poder decir que coopero con mis partners, como dicen en inglés, ¿no? Todos los editores, las sociedades de autores son siempre los partners. Y yo creo que podremos llegar a soluciones que permitan que sean soluciones buenas para la piratería.
Otros temas, ya para terminar, que aún no están solucionados, es, por ejemplo, el tema de respuesta, ¿no? De algunas entidades de gestión, no todas, obviamente. Que hay veces que, bueno, yo llevo 1 año y 5 meses negociando con una entidad de gestión que, bueno, pues no me tardan en contestar o pues, luego cambian y tal. Y entonces esa velocidad que a lo mejor en el pasado no era tan importante, ahora mismo cuando para un servicio comercial que quiere lanzar en un mercado determinado, vamos a una velocidad que necesitamos que nuestros partners vengan con nosotros y nos sigan, ¿no? Si no, perdemos tiempo y cuando llegamos al mercado, pues hay otras alternativas a lo mejor no legales, ¿no? Y eso es un tema que a mí me frustra personalmente, pero bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy muy impaciente y siempre he sido así. Y entonces pienso que es un tema que aún queda por hacer. Hemos mejorado mucho, desde luego, de cuando yo empecé hace 20 y tantos años aquí en la SGAE, pero todavía queda camino por recorrer. Y el último punto que yo creo que merece la pena mencionar es el tema de la documentación. Yo, por ejemplo, cuando se hablaba antes de promociones, hay muchas veces que los managers de los artistas vienen y nos dicen, mira, yo quiero hacer una promoción para entregar, para poder dar gratis esta canción o este álbum de mi artista en tu tienda, por ejemplo, ¿no? Pues porque lo utilizan como una forma de promoción, pues porque a lo mejor van a sacar un disco nuevo y les interesa atraer a gente a la tienda, ¿no? Que vean el álbum ese y, bueno, pues que se interesen en comprar el nuevo porque van a hacer un concierto y tal. Es un sistema de promoción que viene de parte de los artistas y de las casas de discos y tal. Entonces, cuando nos plantean eso a nosotros luego tenemos que ponernos en contacto con la entidad de gestión, con la sociedad de autores o con el editor para preguntarles si tienen interés en hacer esta promoción, ¿no? Gratis o a un precio descontado. Y el primer problema que nos encontramos en ese punto es el tema de que no sabemos a quién preguntar. O sea, la casa de discos no nos sabe decir quién es el autor y nosotros no tenemos ningún sitio donde podamos ir para buscar quién es el autor. O si sabemos quién es el autor, cuál es la entidad de gestión que lo representa, ¿no? Yo he solicitado a CISAC que nos deje acceso al fichero IPI, que es un fichero que dice para cada autor cuál es la sociedad de afiliación. Nosotros no queremos obviamente ni direcciones, ni porcentajes, ni Dios nos libre, nada de eso, pero una herramienta que nos permita ir luego a preguntar al representante de ese autor si está de acuerdo o no con la promoción, por ejemplo, ¿no? Y la última vez que intentamos colaborar en este tema, todas las distintas partes en la industria musical, fue con el famoso GRD, que, bueno, pues editores, autores, sociedades de gestión y usuarios, trabajando casi que 4 o 5 años en un proyecto que al final no salió adelante, después de muchos millones de euros que se invirtieron o se gastaron. Y eso es una pena, ¿no? Porque es un tema en el que todavía existe bastante fricción. Y es un tema que personalmente nunca he entendido y que espero que se solucione en algún momento. Y ya para terminar os dejo con un deseo, yo creo, ¿no? Que es ahora mismo, desde mi punto de vista, os decía, ¿no? Que hay muchísima tensión entre usuarios y autores por el precio de música, entre los editores y, por una parte, las casas de discos, entre incluso los propios autores o los editores con las entidades de gestión. En fin, a mí lo que me parece que en este momento hay con esa tensión, lo único que se crea es una sensación de no nos escuchamos, no estamos trabajando juntos en buscar soluciones que nos muevan a todos hacia adelante, ¿no? Y mi visión, a mí lo que me gustaría realmente es que lo que os decía al principio, ¿no? Que colaboremos juntos, porque en el fondo nosotros tenemos todos el problema común, que es el problema de la piratería. Y no tiene ningún sentido que nos peleemos unos con otros, sino que tenemos que buscar soluciones juntos contra este problema. Y con eso ya os voy a dejar, porque llevo hablando casi media hora y es muy tarde. Y bueno, si queréis,